sobre su venida crece cada día, y pronto escucharemos el atronador aviso de que ¡el novio viene! ¡El novio viene! Una de las verdades más benditas que yo conozco es que Jesús puede venir en cualquier momento. La última oración que encontramos en la Biblia está en Apocalipsis 22:20. Sí, ven, Señor Jesús. Primera Tesalonicenses 1, los versos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Una de las más hermosas y significativas frases en la Biblia es lo que dice el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Déjeme decir algo acerca de la última parte de este versículo. ¿Qué es lo que vemos aquí? La terrible realidad de la ira que vendrá. Esa ira divina que está como una espada de Damocles sobre todos los seres humanos. La pendiente ira de Dios. Note que no es solo que Jesús viene, sino que la ira de Dios también viene. ¿Qué es eso? ¿A qué hace referencia? Hace referencia a la gran tribulación. Si usted piensa que hoy en día estamos teniendo increíbles problemas y dificultades, la ira de Dios, la gran tribulación, hará que estos días que estamos viviendo en la actualidad parezcan como paseo de verano en la playa. La ira de Dios, la gran tribulación, será un tiempo infernal en la tierra, será un tiempo de indescriptible sufrimiento. El profeta Daniel advirtió sobre este tiempo. Anota al margen Daniel 12:1. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Será un tiempo de sufrimiento sin paralelo en la historia. Y el Señor Jesús también advirtió sobre esto. Busque Mateo 24, desde el verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No estamos hablando de una tribulación normal, no estamos hablando de los tiempos oscuros y terribles que los creyentes han conocido y vivido a través de los siglos. Estamos hablando de un tiempo sin precedentes. Daniel habla de tiempos problemáticos. Jesús habló de la gran tribulación y Pablo lo identifica como la ira que vendrá. En el capítulo 6 de Apocalipsis se describe la ira que vendrá. Veamos desde el verso 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los todopoderosos y todo siervo y libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Generalmente hablamos de la gentileza del amor del Cordero, o sea, de Jesús. Pero escúcheme con atención. El amor de Dios es la mitad de la verdad, pero no toda la verdad. Y cuando usted toma solo la mitad de una verdad y la presenta como si fuera toda la verdad, entonces la mitad que no presenta resulta que viene siendo una mentira. Pero, mi amigo, de acuerdo a la Biblia, la otra mitad del amor de Dios es la ira de Dios, la justicia de Dios. El gran día de la ira de Dios se acerca. ¿Y quién será capaz de enfrentarlo? Daniel, Jesús, Pablo y Juan hablan sobre ese evento. Ese día sin paralelo ni precedente en la historia humana va a llegar, y Pablo lo identifica como la ira que vendrá. Con todo lo que sucede a nuestro alrededor en nuestros días, bien se podría decir que las llamas del juicio de Dios están ya apareciendo en el horizonte. Apocalipsis 6, desde el verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Cuando usted escucha truenos,
¿qué es lo que espera? Pues una tempestad, ¿verdad? A Juan se le dijo que mirara. ¿Y qué es lo que él vio? Veamos en el verso 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Vamos a ver 4 jinetes en sus caballos, cabalgando durante la gran tribulación. Algunos llaman a estos los 4 jinetes del Apocalipsis. Y todo esto no es más que una descripción de la frase que Pablo usó cuando dijo, la ira venidera. El primer caballo es el blanco, de dominio. Juan dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. ¿Quién es este que monta en un caballo blanco? Mi amigo no es otro que el anticristo. Es la simbología bíblica. Un caballo blanco significa dominio, conquista, triunfo, y durante ese tiempo, el Mesías del diablo, el anticristo, regirá en el mundo. Tiene un arco en su mano, lo cual es símbolo de poder. Tiene una corona en su cabeza, lo cual también significa dominio. Y si usted me pregunta, ¿el mundo en realidad será gobernado por el anticristo? Absolutamente cierto. Jesucristo fue muy claro al respecto. Busque Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Jesús dijo que no le recibimos a él, que es el verdadero Cristo, pero sí recibiremos al anticristo, que vendrá montado en un caballo blanco. De paso, quiero compartir con usted lo que leí en un periódico y que tiene que ver con un nuevo símbolo propuesto para las Naciones Unidas. ¿Sabe cuál es ese nuevo símbolo? Un caballo blanco. El artículo dice que el caballo blanco es símbolo de paz, y cito textualmente parte de lo que dice el periódico. La paloma, como símbolo de paz y fraternidad entre las naciones, enfrenta a un competidor, un caballo blanco. El diseño del caballo blanco fue donado con el propósito de unir pacíficamente los 5 continentes, simbolizado a través de la fortaleza del caballo que asegura libertad y unidad. En la cabeza del caballo habrá 5 cintas de diferentes colores que representan los 5 continentes: Europa, Asia, África, América y Australia. Así que se está impulsando un nuevo símbolo de paz, un caballo blanco, para que unifique al mundo. Y Daniel, haciendo referencia al anticristo, dice que por medio de la paz destruirá a muchos. Segundo, el caballo rojo de la destrucción. Apocalipsis 6:4. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo rojo de la destrucción, rojo como el color de la sangre. Y cuando este inspirado anticristo cabalga para conquistar, en su diabólico cerebro no habrá más que esa idea, conquistar, y habrá guerra y terror y destrucción, y la sangre roja lo manchará absolutamente todo. ¿Alguna vez usted ha pensado en nuestro mundo presente, armado hasta los dientes, con toda clase de armas de destrucción? El Medio Oriente es un verdadero polvorín. Y en realidad nadie sabe qué naciones tienen armas biológicas o capacidad nuclear o termonuclear. Un gran general norteamericano dijo, sabemos mucho más acerca de la guerra que de la paz. Sabemos más acerca de quitar la vida que acerca de vivir en este siglo que se pregona es el siglo del progreso. El conocimiento científico ha sobrepasado los límites de control. Tenemos muchos hombres de ciencia, pero en verdad muy pocos hombres de Dios. El mundo ha alcanzado notoriedad sin sabiduría, poder sin conciencia. Somos un mundo de gigantes nucleares, pero criaturas sin ética.
Todo lo que sucede en el mundo está llegando a su clímax. Y la Biblia lo identifica como el gran día de la ira de Dios. Con la llegada del caballo rojo de la destrucción, el espíritu del odio que está en el anticristo inflamará los corazones y las mentes de los seres humanos y causará que los padres maten a sus propios hijos y que se maten entre hermanos. Será un tiempo de indescriptible sufrimiento cuando la espada estará chorreando la sangre de todos aquellos que no han querido recibir la marca de la bestia. Y los cadáveres estarán abandonados en las calles, llenando con olores putrefactos el aire, en donde se mezclarán las lágrimas y el llanto de los vivos con el pedido de auxilio de los moribundos. Y uno puede entender lo que profetizó Jesús cuando dijo: «Mas ay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Tercero, el caballo negro de la privación. Apocalipsis 6, versos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué representa el caballo negro? Representa hambruna, invariablemente, porque después de una guerra sigue la hambruna. La balanza en este pasaje, usada para pesar harina, habla de la escasez de los alimentos y nos habla de precios elevadísimos y naciones que se mueren de hambre. 1 libra de trigo o cebada representa una comida, y esa comida costará todo un día de trabajo, o sea que será necesario el trabajar todo el día para poder comprar algo para comer. ¿Sabía que ya vivimos en un mundo en donde más de la mitad de la población vive en perpetuo estado de hambre? Ahora imagínense lo que será durante la gran tribulación, cuando los hombres inflamados con un espíritu de odio preferirán ir a la guerra antes que trabajar en la tierra. Por la historia aprendemos que cuando el general romano Tito Vespasiano, en el año 70, cercó a Jerusalén, impidió el abastecimiento de alimentos desde fuera de la ciudad y confiscó todos los alimentos que encontró dentro de la ciudad para su propio ejército. Fue tan la hambruna que se sintió en Jerusalén que, según los historiadores, las madres casi enajenadas por el hambre mataban a sus bebecitos para comérselos. Jesús dijo que un tiempo mucho peor que eso está por venir. Cuarto, el caballo amarillo de la destrucción. Apocalipsis 6, versos 7 y 8. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: «Ven y mira». Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En el original griego, la palabra amarillo describe un color verde amarillento pálido. Este caballo es el de la destrucción, y millones de seres humanos serán destruidos. Esto nos enseña que en los oscuros días de la ira venidera habrá un odio generalizado, inspirado por el anticristo, y las masacres serán las consecuencias de ese odio, y la sangre correrá como ríos, y el hambre producirá muerte, y después de la muerte, el infierno. Se dice que a veces más gente muere después de terminada una guerra que durante la guerra misma. Y usted preguntará, ¿cómo puede ser eso posible? Amigo, después de la guerra
hay una explosión de pandemias, infecciones, plagas. Pero en este pasaje, note que después de la muerte viene el Hades. ¿Qué significa eso? La muerte reclama el cuerpo, pero el Hades reclama el alma. Esos van a ser días terribles cuando ni siquiera en el sepulcro usted podrá esconderse de Dios. Y yo creo que los 4 jinetes del Apocalipsis están listos para comenzar su recorrido. Si nuestros oídos son sensibles, escucharemos el estruendo de sus cascos aproximándose aceleradamente. El gran día de la ira de Dios vendrá, ¿y quién será capaz de enfrentarlo? Este pasaje de Primera de Tesalonicenses nos previene acerca de la ira que vendrá, pero solo he hablado de una parte de lo que sucederá durante la gran tribulación. Vayamos ahora a Apocalipsis 9. La gran tribulación será un tiempo cuando los espíritus diabólicos serán desatados sobre la tierra. Apocalipsis 9:1. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿Qué representa esa estrella caída? Es el mismísimo Lucifer. Y se le dio la llave del pozo del abismo, o sea, la llave es entregada a este supercriminal para que abra la cárcel que está en el abismo y deje en libertad a los malévolos espíritus encerrados allí. Y cuando eso pase, cosas increíblemente horrorosas van a suceder. Veamos el verso 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Un notable comentarista bíblico refiriéndose a esto dice, las langostas son infernales, por eso vienen desde el fondo del abismo. Bueno, aquí no está hablando de langostas comunes. Estas son un emblema, un simbolismo de espíritus diabólicos. Son espíritus infernales e insaciables. Este no es un panorama muy halagador que digamos, ¿no le parece? Y menos para quienes no son salvos todavía. ¿Es usted ya salvo o salva? ¿Hay en su corazón el anhelo de que Jesús regrese? ¿Tiene la absoluta certeza de que al morir se irá al cielo? Si no es así, usted necesita hacer una decisión espiritual ahora mismo. Le invito a decir la siguiente oración. Dígala con sus propias palabras. Las mías son solo una guía. Querido Dios, perdóname porque aún siendo religioso, he estado tan pendiente de las cosas materiales que no he puesto ninguna atención a las cosas espirituales. Soy pecador y necesito tu perdón. Me acerco a ti en busca de misericordia y gracia. Señor Jesús, te invito a que seas mi Salvador y mi Señor. Que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. En el Oriente, enormes enjambres de langostas aparecen en cierta época del año y devoran todo cuanto encuentran a su paso, incluyendo la vegetación. Pero las langostas de este versículo son diferentes. No dañarían ni una sola hoja de la vegetación, pero sí dañarían a los hombres y serían insaciables. Pero no solo son insaciables, sino que también son intolerables. Veamos los versos 5 y 6. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando llegue al hombre. ¿Ha sido usted alguna vez picado o mordido por un escorpión? Bueno, yo sí. Y eso es algo que de ninguna manera es agradable en recordarlo. Pero estos tal vez billones de langostas bíblicas salidas del abismo infernal tendrán el poder de ocasionar intolerables y terribles dolores. ¿Cuán terrible es ese dolor? La respuesta está en el verso 6. Y en aquel día los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán.
y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Los hombres con ansiedad buscarán la muerte, porque la muerte será una bienvenida liberación al tormento ocasionado por estos espíritus diabólicos que estarán en total libertad sobre la tierra. No solo serán espíritus intolerables, sino que además serán espíritus irresistibles. Verso 7. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Como un ejército bien entrenado, avanzan, marchan, y nadie les puede detener, nadie puede estorbar el vertiginoso marchar de estas fuerzas diabólicas salidas del fondo del abismo de la maldad. Son irresistibles y al parecer invencibles. Apocalipsis 9:7. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. ¿Qué significa esto? Significa que a Satanás se le ha dado dominio y está temporalmente en el trono. Es el milenio del diablo. El infierno está de fiesta. Son irresistibles, invencibles e inteligentes. Mire lo que dice la parte final del verso 7. Sus caras eran como caras humanas. En la tipología bíblica, el rostro de un hombre siempre habla de inteligencia. Pero siempre ha sido la sabiduría humana la que ridiculiza la verdad de Dios. El interés de Satanás siempre ha sido el controlar la mente del hombre, no tanto su corazón y conciencia. Los espíritus diabólicos implantan en nuestras mentes ideas de cómo debemos aprender acerca de las estratagemas seductoras de Satanás, pero son estratagemas insidiosas. Verso 8. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de león. Mi amigo, estas no son langostas ordinarias. El cabello de mujer habla del carácter seductor y atractivo de las fuerzas diabólicas. La Biblia nos advierte acerca de los espíritus seductores, y el diablo seducirá a millones con encantos femeninos. Pero debemos mirar más allá de todo lo que ofrece como atractivos este ángel de luz, porque él es en verdad un león rugiente. La Biblia dice, sus dientes eran como de león, para devorar y destruir a quienes caen en sus garras, insidioso y engañador, con pelo como de mujer, pero con colmillos de león. Los espíritus diabólicos son además insensibles. Veamos el verso 9. Tenían coraza como corazas de hierro. ¿Qué significa esto? Que por un periodo de tiempo ellos eran inmunes a cualquier daño. A los débiles y pecadores seres humanos no les servirá de nada el tratar de luchar. ¿Cuán frecuentemente desestimamos el poder de Satanás y nos reímos y hacemos bromas al respecto? Lo cual es una necedad, porque estos espíritus diabólicos son insensibles e inescapables. Note lo que dice la segunda parte del verso 9. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Por todas partes el aire está lleno con los ruidos de estos espíritus diabólicos, a quienes usted ni puede ganar en astucia, ni en nada. Veamos ahora el verso 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Sabía usted que el tiempo normal de vida de una langosta es 5 meses? El apóstol Juan usa simbolismos para decirnos que estos espíritus malignos, que tienen colas como de escorpiones, efectuarán su trabajo de herir a los hombres. Tienen el poder para hacerlo. Y como si todo esto fuera poco, esos espíritus son además indivisibles. Verso 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Hay un rey sobre estos espíritus.
Recuerde que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Abadón o Apolión literalmente significa destrucción. Un poderoso príncipe infernal, tal vez Satanás mismo, es quien los guía para que torturen a los habitantes de la tierra durante la gran tribulación, o sea, durante la ira venidera. En segundo lugar, hay una anticipada espera. Veamos 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Lo ven? Esperamos por su Hijo Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pregunta, ¿vivirá la iglesia la gran tribulación? ¿Estará la iglesia sujeta a la ira que vendrá? Bueno, personalmente no lo creo, y le diré por qué. Creo que la Biblia claramente enseña que la iglesia será arrebatada, raptada, antes de que la ira llegue. Veamos 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan le dijo a la iglesia de Filadelfia la misma cosa. Veamos Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y usted podría preguntarme, pastor, eso es lo que Juan le dijo a la iglesia de Filadelfia, pero no a nuestras iglesias. Vayamos rápidamente a Apocalipsis 3:13. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que se le dijo a la iglesia de Filadelfia también es para nosotros. Si guardamos las palabras de su paciencia, Él nos librará de esa hora de tribulación. Dios no derrama su ira sobre sus hijos, Él disciplina a sus hijos. Antes de que un reino declare guerra a otro reino, ¿qué es lo que hace? Llama a sus propios ciudadanos a que salgan de ese reino antes de declarar la guerra. Antes de que Dios hiciera llover fuego y azufre sobre Sodoma, el ángel le dijo a Lot, no puedo hacerlo hasta que tú salgas de aquí. Lot y su familia fueron sacados de la ciudad antes de que la ira de Dios se hiciera una realidad. Dios los salvó sacándoles de la ciudad. Antes de que Dios enviara el diluvio en tiempos de Noé, ¿qué es lo que hizo? Arrebató a Enoc antes del diluvio para que fuera como un retrato, una ilustración de que antes de que Dios derrame su ira, Dios salva a los suyos. Dios puso a Noé en el arca como una ilustración de lo que la nación judía experimentaría y saldría del fuego de la tribulación. Si la iglesia va a pasar la gran tribulación, hay ciertas cosas que deben suceder. Y no estaremos esperando el regreso de Jesús en cualquier momento. Anote Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Nadie, absolutamente nadie, sino el Padre, conoce el tiempo del regreso de su Hijo a la tierra. Y en Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces vendrá el Hijo del Hombre. Ahora escúcheme, comer, beber, casarse o dándose en casamiento no es precisamente la gran tribulación. Es cierto que para algunas parejas su cónyuge es una gran tribulación. ¿Qué es lo que dice Mateo 24:42? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en el verso 44 leemos, por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, puedo simplemente comenzar a marcar los días. La tribulación durará 7 años.
La divido en 2 periodos de 3 años y medio y puedo comenzar a contar. Pero la Biblia dice que debemos esperar por Jesús, debemos esperar su regreso de los cielos. No debemos estar esperando la tribulación. Marcos 13, versos 32 y 33 dicen: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad, llorad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Una y otra vez el Señor nos dice que debemos estar listos. Él nos ha librado de la ira venidera. Si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, entonces, en vez de estar mirando hacia arriba, debemos estar mirando alrededor, esperando no a Cristo, sino al anticristo. No habrá la esperanza bendita, y la muerte sería mucho mejor que pasar por la tribulación para llegar al reino. Sí, hay una ira pendiente, pero también hay una anticipada espera. Nosotros esperamos por Jesús. Hay también un servicio ejemplar. ¿Qué debemos hacer? Pues estar listos para el rapto. ¿Cómo los creyentes de la iglesia primitiva se preparaban para el rapto? Veamos 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En primer lugar, si usted quiere estar listo para el rapto, necesita convertirse. De sus ídolos a Dios. Y alguien dirá: nosotros no tenemos ídolos. Oh, sí que los tenemos. Ídolos viejos con nombres nuevos. En vez del dios Mamón, que representa avaricia, ahora es el dios ambición. En vez del dios Baco, que era el dios del desenfreno y la borrachera, ahora le llaman el dios de la hora feliz. En vez de la diosa Afrodita, que era la diosa de la lujuria sexual, ahora la llaman la revolución sexual. Son los mismos dioses y diosas, ídolos de antaño, con atractivos y políticamente correctos nombres. Hoy en día, en vez de Marte, que era el dios de la guerra, ahora se lo identifica como indignación justa. Y sin embargo tenemos en nuestras modernas ciudades más problemas, crímenes y odios como nunca antes. Viejos ídolos con nuevos nombres. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier persona o cosa que usted ame más que a Dios. Es cualquier cosa en la cual usted confía más que en Dios. Es cualquier cosa a la que sirve más que a Dios. O cualquier cosa a la que usted tema más que a Dios. Cualquier persona o cosa que le desvíe de Dios es un ídolo. En Mateo 6:33 leemos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted debe volverse de sus ídolos a Dios. Usted no puede tener a Cristo y al mundo al mismo tiempo. Tiene que arrepentirse. Esa es la primera cosa para estar listo o lista para el rapto. ¿Se ha vuelto usted hacia el Dios vivo y verdadero?
¿Se ha olvidado o dejado de sus viejos caminos? ¿Le ha entregado su corazón a Jesús, que es el Dios vivo y verdadero? En segundo lugar, hay que servir al Dios vivo y verdadero. Algunos de ustedes me dirán: Pastor Adrián, yo creo las cosas que usted predica sobre profecía. Bueno, muchas gracias. Ahora permítame decir con toda la unción, función y emoción de mi alma, si usted cree lo que estoy predicando hoy, usted debe empezar a servir a Jesús. Por favor, saque su cabeza de las nubes proféticas y ponga sus pies en la tierra y comience a ganar almas. La verdadera prueba no es si usted cree o no lo que estoy enseñando, sino lo que usted va a hacer para prevenir a los hombres de la ira que vendrá. Y debemos trabajar hasta cuando Jesús regrese y luego nos juntaremos en nuestro hogar celestial. Tercero, hay que esperar el regreso de Jesús. Esos creyentes esperaban por Jesús, no como un último recurso o como una escalera de incendios, sino que estaban diciendo: ven pronto, Señor Jesús. Estaban esperando su regreso, ansiaban su venida, vivían con esa expectativa, oraban por su venida y muchos literalmente murieron diciendo: ven, Señor Jesús. Como ilustración le contaré que una joven mujer estaba en la estación del tren esperando a su novio, que venía para casarse, y ella estaba ahí, esperando con ansiedad el tren. El anciano jefe de la estación también estaba ahí, con sus horarios de llegadas y salidas de trenes. Él sabía que un tren estaba por llegar, pero no lo esperaba con la misma ansiedad con que esa novia esperaba la llegada del tren en donde venía su novio. Nosotros debemos tener el espíritu no del jefe de la estación, sino de esa novia. La Biblia dice: y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Me pregunto cuántos de quienes me escuchan en este momento conocen en forma personal al Señor Jesucristo. Porque si usted aún no tiene una relación íntima con Él, este es el momento de hacer esa decisión. Recuerde que Jesucristo puede retornar. En cualquier momento, y en la Biblia no encuentro ninguna esperanza para nadie que no tenga a Cristo en su corazón. Si usted rechaza ser salvo antes de la venida de Jesús, terminará creyendo las mentiras de Satanás y tendrá que vivir los horrores de la tribulación y después de eso, el infierno, o sea, separado eternamente de Dios. Y si me pregunta cómo puede ser salvo, lo primero que tiene que hacer mi amigo, mi amiga, es dejar sus ídolos y buscar al Dios único y verdadero y por fe pedir la presencia de Jesús en su vida. Y eso lo puede hacer este mismo instante orando la siguiente sencilla oración: Señor Jesús, te invito a que vengas a morar en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, límpiame y sálvame. Yo no puedo salvarme por mí mismo y no merezco ser salvo, pero tú moriste para salvarme si confiaba en ti. Confío en ti con todo mi corazón. Quiero nacer de nuevo, tener una vida nueva y transformada.
haz de mí la persona que tú quieres que sea. Lo